Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Aún recuerdo cómo las luces destellaban en las vitrinas de la joyería Marbod, reflejando colores como diamantes sobre el suelo de madera pulida. Durante 15 años, esas vitrinas fueron mi orgullo. Conocía cada pieza en la tienda, su peso, su corte, sus imperfecciones. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Para mí no eran solo joyas, sino historias atrapadas en piedra. Cuando mi hija Nayeli se unió al equipo, pensé que le estaba heredando un legado. Era rápida con los clientes, segura de sí misma, y creí que tal vez llegaría a amar este trabajo tanto como yo. El collar llegó un jueves por la mañana, una pieza valuada en 20 millones de pesos. Diamantes blancos engastados en platino, del tipo que silencia una habitación al ser revelado. Lo manejé con cuidado, lo registré en los libros, lo guardé bajo llave. Para la noche ya no estaba. El pánico que recorrió la tienda fue algo que nunca había presenciado. Llamaron a la policía. Los empleados buscaron por todas partes mientras el rostro del dueño palidecía de furia. Horas después, un oficial me llevó al fondo. Ahí, en mi casillero, envuelto en una bolsa de terciopelo, estaba el collar. Las rodillas casi se me doblaron. Juré que no era mío, que no lo había tocado más allá de registrarlo, pero la evidencia estaba ahí, clara y condenatoria. En el juicio, la traición llegó envuelta en lágrimas. Nayeli subió al estrado temblando como si su corazón se rompiera. Su voz se quebró al decir que deseaba que no fuera cierto, pero que había visto señales de mis dificultades, que tal vez había actuado por desesperación. Luego bajó la cabeza y susurró palabras que me perseguirán hasta que muera. Nunca pensé que mi propia madre pudiera traicionarnos. Su actuación selló mi destino. Los ojos del jurado pasaron de ella hacia mí. No con lástima, sino con un juicio ya decidido. La sentencia cayó rápido, 10 años en prisión. 10 años por un crimen que no cometí. 10 años robados por la hija en quien una vez creí que llevaría mi nombre con orgullo. Salí de esa sala encadenada con el corazón pesado, no solo por la vergüenza, sino por la pregunta sin respuesta de por qué lo había hecho. La puerta de la celda se cerró con un estruendo y con eso comenzó el largo desmoronamiento de mi vida. Las primeras noches en prisión estuvieron llenas de gritos, los míos. Proclamé mi inocencia a guardias a quienes no les importaba, a mujeres que se reían y me decían que todas ahí decían lo mismo. Mi garganta dolía por el esfuerzo, pero el silencio que seguía era peor. En esas horas, mi mente volvía una y otra vez a los años que me llevaron ahí. Pensaba en las noches que llegaba a casa después de un turno doble, con los pies llenos de ampollas, las manos ásperas de pulir vitrinas en la joyería y fregar mesas en un comedor. Recordaba cómo apartaba comida en silencio para que Nayeli tuviera una ración extra, convenciéndola de que era porque no tenía hambre. Recordaba los pagos de colegiatura que parecían imposibles, pero que siempre lograba cubrir porque me negaba a que ella cargara con la deuda. Cada sacrificio que hice era para construirle una vida más fuerte que la mía. Las cartas de Isidro, mi esposo, llegaban cada vez menos con los meses. Al principio juraba que me creía. Prometía luchar hasta que la verdad saliera a la luz. Pero los rumores se esparcieron por el vecindario como fuego. Siempre fue muy orgullosa. ¿Sabes que esos joyeros lidian con la tentación todos los días? Los rumores lo aplastaron, abriendo grietas en un matrimonio ya desgastado por la ausencia. Cuando supe que había colapsado por un infarto, también supe que murió convencido de que yo había robado. Ese conocimiento me rompió de formas que la celda nunca pudo. El hombre que amé durante 30 años murió pensando que su esposa era una ladrona. Después de eso dejé de gritar. Los moretones de las peleas en el patio me enseñaron que el silencio era más seguro. Me replegué. Me convertí en otro número, otra cara en gris. 10 años se extendían como un túnel sin luz,
pero aprendí que sobrevivir no se trataba de probarme ante los demás. Se trataba de conservar los fragmentos de dignidad que aún no me habían arrancado. Y entonces llegaron los rumores de que Nayeli estaba prosperando. Las noticias viajaban de manera extraña dentro de esos muros. A veces llegaban en la esquina de un periódico viejo dejado en la sala común. Otras veces se colaban en forma de chismes descuidados de los guardias. Así fue como supe que Nayeli había comprado una mansión con vista al lago de Chapala. El artículo era breve, solo una foto de ella sonriendo en los escalones con un agente inmobiliario a su lado. El pie de foto alababa a una joven prometedora construyendo su futuro. Mi estómago se apretó mientras trazaba su rostro con los ojos. Se veía radiante, confiada, como si los años que me robaron mi libertad solo hubieran pulido la suya. Otras internas murmuraban cuando me veían mirar. Para ellas era prueba de mi culpa. ¿Cómo más podría mi hija permitirse un lugar así a menos que hubiera vendido el collar robado? No podía discutir. Cualquier palabra en mi defensa sonaba como excusa. Por las noches, acostada en el colchón delgado, imaginaba los pasillos de esa mansión. Me figuraba candelabros brillando sobre salones llenos de risas. Salones que nunca vería. Me preguntaba si ella les contaba a sus invitados de dónde venía el dinero o si enterraba la verdad bajo copas de vino y suelos de mármol pulido. El dolor dentro de mí se profundizó hasta volverse insoportable. Así que comencé a escribir. Conseguía pedazos de papel cuando podía. Robaba plumas del carrito de la biblioteca y empecé diarios que nadie pidió. Escribí sobre el día que llegó el collar, el peso de su cadena en mis manos, la conmoción de verlo en mi casillero. Escribí sobre las cartas de Isidro, sobre el testimonio de Nayeli, sobre cada mentira que construyó mi jaula. Esas páginas se convirtieron en el único lugar donde mi voz vivía sin miedo. Me prometí que si el mundo exterior nunca se interesaba por mi verdad, al menos no desaparecería conmigo. Y aún así, mientras llenaba página tras página, la imagen de la mansión de Nayeli me perseguía, un palacio construido sobre mi ruina, erguido con orgullo mientras yo me desvanecía tras las rejas. Fue en esas noches de escritura cuando comencé a preguntarme qué quedaría de mí cuando las puertas finalmente se abrieran. Las puertas se abrieron con un crujido que resonó en mis huesos. Habían pasado 10 años y salí con nada más que una caja de cartón con mis pertenencias, unas pocas cartas, mis diarios desgastados y un suéter que ya no mantenía su forma. El aire se sentía más fresco, más brillante, casi extraño. Había soñado con este momento durante una década, pero al ver el camino extenderse ante mí, me di cuenta de que la libertad no era lo mismo que pertenecer. No había Isidro esperándome, ni hogar al que volver. La casa que compartimos fue vendida hace mucho. Los vecinos a quienes antes saludaba cada mañana ahora giraban la cara. El mundo había seguido adelante y yo era un artefacto que ya no servía. Alquilé un pequeño departamento en un edificio desgastado en el centro de Guadalajara, del tipo donde nadie hace preguntas mientras pagues en efectivo a tiempo. Las paredes eran delgadas, la plomería gemía, pero era mío. Por primera vez en años cerré una puerta desde adentro y supe que ningún guardia vendría a golpear. Encontrar trabajo fue más difícil. Cada entrevista terminaba igual una vez que veían el hueco en mi historial. Y la palabra que ahora me definía, convicta, se pegaba a mí como una mancha, incluso en el supermercado. Sentía miradas que se detenían demasiado, como si supieran, como si la etiqueta estuviera cosida en mi pecho. Aún así, me levantaba cada día, hacía café en mi taza desportillada y me obligaba a creer que podía vivir con dignidad, incluso en esta nueva piel. Desempaqué mis diarios y los puse en un estante como un monumento privado. Prueba de que no había desaparecido. Fue en una tarde gris, con la lluvia golpeando suavemente la ventana, cuando tocaron a mi puerta. 3 golpes firmes, inesperados. La abrí y encontré a un chico alto con los ojos de Nayeli, pero sin su sonrisa calculada. Me llamo Emiliano, dijo, dudando como si no estuviera seguro de estar ahí. Tú eres mi abuela, ¿verdad? La palabra, abuela, despertó algo en mí que no me había permitido sentir en años.
Me hice a un lado para dejarlo pasar. Emiliano estaba de pie en mi sala, balanceando su peso como si el suelo pudiera ceder bajo él. Sus ojos recorrieron los estantes llenos de mis diarios, deteniéndose en los lomos desgastados. Y luego volvieron a mí. Tenía 15, tal vez 16 años, pero su mirada cargaba una seriedad que no esperaba. Abuela, comenzó despacio, como probando la palabra. ¿Por qué fuiste a prisión? La pregunta cayó como una piedra en la sala silenciosa. Había ensayado respuestas para extraños, para empleadores, para caseros, pero no para él. Para él no tenía nada preparado. Tu mamá me dijo que tomaste algo que no era tuyo, continuó con voz insegura, pero nunca tuvo sentido. No le gusta hablar de eso. Cuando pregunto, cambia el tema. Lo miré, sus manos metidas torpemente en los bolsillos, su mandíbula firme con una terquedad que me recordaba a Isidro. Mi pecho se apretó. Él merecía la verdad. Pero la verdad desmoronaría la vida que él creía conocer. En cambio, le hice un gesto para que se sentara y abrí una de mis pequeñas cajas de madera donde guardaba piedras sueltas, piezas de práctica de la joyería. Emiliano se inclinó con los ojos muy abiertos mientras sostenía un zafiro bajo la luz. ¿Ves cómo cambia de color según el ángulo?, le expliqué poniéndolo en su palma. Así sabes que es real. Una piedra verdadera no necesita fingir. Su boca se curvó en una media sonrisa. Mamá nunca me mostró algo así. Dice que las joyas son solo vanidad, pero tú hablas de ellas como si estuvieran vivas. Si esta historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz hoy. Quise contarle todo, que su madre había construido su mansión sobre mi ruina, que sus lágrimas en el juicio fueron mentiras, pero vi al chico que aún era, atrapado entre la niñez y la adultez, y supe que las palabras dichas demasiado pronto podían herir más que sanar. Así que cerré la caja y dije solo, siempre hay más lados de una historia de los que la gente deja ver. Un día lo descubrirás por ti mismo. Emiliano asintió, pero podía ver que la respuesta no era suficiente. Su curiosidad había despertado y la curiosidad rara vez vuelve a dormirse. Una semana después regresó con preguntas aún más afiladas. Emiliano era más astuto de lo que imaginé. Regresó un sábado con un sobre doblado. Su rostro, pálido pero decidido, sin decir palabra, extendió varios estados de cuenta bancario sobre mi mesa de cocina. Los números saltaron a la vista de inmediato, depósitos grandes, mucho más allá de lo que Nayeli podría haber ganado en la joyería Marbot. Y luego la fecha, la compra de la mansión en el lago de Chapala se finalizó semanas después de mi sentencia. Ella me dijo que el dinero vino de un inversionista, dijo Emiliano en voz baja. Pero encontré estos en un cajón viejo en casa. Nada encaja. Sentí la sangre rugir en mis oídos. Prueba fría, impresa de lo que siempre supe. Pero no era solo evidencia, era mi nieto arriesgando la ira de su madre para buscar la verdad. Poco después apareció otro hilo. Remedios, la contadora jubilada de la tienda, me contactó tras escuchar rumores de que estaba libre. Me invitó a tomar café en su modesta casa en Zapopan. Sus manos temblaban mientras ponía azúcar en su taza. Debía haber hablado hace años, confesó con los ojos nublados por la culpa. Esa noche, antes de que encontraran el collar en tu casillero, vi a Nayeli salir con una bolsa de terciopelo. Pensé que lo llevaba a la caja fuerte. Después, cuando supe que lo encontraron entre tus cosas, me convencí de que me había equivocado. Tenía miedo de involucrarme. Sus palabras me cortaron. Si hubiera hablado entonces, tal vez Isidro aún estaría vivo. Tal vez me habría ahorrado una década de vergüenza. Pero al mirarla, una mujer frágil cargada con sus propios remordimientos, supe que la ira no serviría de nada. ¿Por qué ahora?, pregunté suavemente. La voz de Remedios tembló. Porque he cargado este peso demasiado tiempo y porque tu nieto merece saber la verdad sobre su familia.
Emiliano escuchó con atención. Su joven rostro marcado con líneas sombrías demasiado viejas para su edad. Dobló los estados de cuenta de nuevo en el sobre con cuidado deliberado. Esto no termina aquí, dijo mirándome directamente. Y en ese momento supe que no dejaría que la verdad permaneciera enterrada. Los días tras la confesión de Remedios despertaron algo en mí que pensé que la prisión había apagado, la lucha. Durante 10 años tragué mis palabras, bajé la cabeza y cargué el peso de un crimen que no cometí. Pero la determinación de Emiliano, su mirada firme al poner esos estados de cuenta ante mí, encendió una llama que ya no podía ignorar. Juntos comenzamos a visitar a antiguos compañeros de trabajo. Algunos eran reacios, sus recuerdos borrosos por el tiempo y sus lealtades divididas, pero unos pocos admitieron que siempre encontraron el caso sospechoso. Uno recordaba cómo Nayeli fue la única cerca de la caja fuerte esa noche. Otro mencionó su repentino derroche poco después. Cada detalle era un hilo y lentamente Emiliano y yo comenzamos a tejerlos en un tapiz demasiado condenatorio para ignorar. Decidí que era hora de mirar a Nayeli a los ojos. Arreglé un encuentro bajo el pretexto de querer verla de nuevo, de reparar lo que quedaba de nuestra familia. Llegó en su auto reluciente, toda una imagen de éxito, pero cuando mencioné casualmente que Remedios me había contactado, su rostro perdió color. Forzó una sonrisa, pero sus manos se apretaron en su vaso. La memoria de Remedios ya no es lo que era, dijo rápidamente. No le des mucho peso a lo que dice. Sus palabras lo confirmaron todo. La verdad estaba justo bajo su piel, luchando por salir. Esa noche escribí cada detalle del encuentro, cada destello de su expresión. Lo guardé junto a la creciente pila de hallazgos de Emiliano. Luego, con una resolución que me sorprendió incluso a mí, llamé a David Harlen, un abogado local conocido por tomar casos perdidos. Cuando respondió, le dije claramente, necesito reabrir mi caso. Y por primera vez en años sentí que mi voz tenía peso otra vez. Emiliano vino una noche, su rostro marcado por esa determinación silenciosa que empezaba a reconocer. Sacó su celular del bolsillo y presionó reproducir. Al principio eran voces apagadas, el tintineo de vasos de fondo, luego la voz de Nayeli, aguda y alzada. No entiendes, Emiliano. No tuve opción. Tu abuela ya estaba en problemas. Todos la sospechaban. Fue más fácil así, más seguro para nosotros. Sus palabras me apretaron el pecho, pero no había terminado. Estaba ahogada en deudas, admitió con la voz quebrada. Juegos, préstamos. Si no lo cubría, me habrían destruido. Ese collar pagó todo y nos dio una oportunidad de vivir mejor. ¿Crees que quería hacerlo? Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. La voz de Emiliano cortó firme y fría. No lo hiciste por nosotros, lo hiciste por ti. Silencio. Luego el chirrido de una silla y la grabación terminó. Me quedé en un silencio atónito, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. No era solo una sospecha ahora. Era su voz, su confesión combinada con el testimonio de Remedios y los registros bancarios que Emiliano había descubierto. El caso tenía fuerza otra vez. David Harlen escuchó con atención cuando le entregué la evidencia. Sus ojos agudos tras sus lentes destellaron con algo cercano a la esperanza. Esto es más fuerte de lo que esperaba, dijo. No borrará los 10 años que perdiste, pero puede limpiar tu nombre. Sentí algo crecer en mí que no había permitido en años, valentía. La idea de enfrentar un tribunal otra vez me helaba, pero esta vez no sería la silenciada. Esta vez llevaría pruebas, no solo palabras. Tomé la mano de Emiliano, abrumada por la gratitud. Me devolviste mi voz, susurré. Y con eso comenzamos a prepararnos para enfrentar la verdad en la corte. Volver a un tribunal después de 10 años fue como entrar en una pesadilla que pensé había dejado atrás. La madera pulida, los ojos fríos de extraños, el peso del juicio en el aire, todo era igual, pero esta vez no me senté como la acusada, sino como la agraviada. David Harlen presentó la evidencia con precisión constante.
Los estados de cuenta vinculaban la mansión directamente con fondos no explicados tras el robo. Expertos forenses mostraron cómo mi firma había sido falsificada en documentos de inventario. Cada pieza encajaba como piedras en una pared, y con cada una la estructura de las mentiras de Nayeli comenzó a desmoronarse. Remedios subió al estrado después. Sus manos temblaban mientras confesaba que una vez vio a Nayeli llevarse la bolsa de terciopelo y cómo el miedo la silenció. Entonces habló de arrepentimiento con la voz quebrada por el peso de lo que había guardado tanto tiempo. Luego vino la grabación de Emiliano. La sala quedó en silencio mientras la voz de Nayeli llenaba el espacio, su admisión de deudas, su justificación de que culparme había sido por nuestro futuro. Al final de la reproducción, Nayeli estaba encorvada con lágrimas surcando el rostro que una vez había mostrado tan confiada al jurado. Cuando el juez me declaró inocente, no sentí un arrebato de triunfo, solo una liberación silenciosa, como si una cadena finalmente se deslizara de mis hombros. El martillo golpeó y el mismo sistema que me robó una década de vida ahora restauraba mi nombre. Nayeli fue llevada para enfrentar sus propios cargos. La mansión confiscada para pagar lo que se había tomado. La observé sin regocijo, solo con el cansado conocimiento de que la verdad finalmente habló más fuerte que sus mentiras. Y cuando salí de ese tribunal, Emiliano estaba esperándome. Los días después del juicio se movieron de manera diferente, como si el aire mismo se hubiera aligerado. Por primera vez en 10 años caminé por mi vecindario sin bajar la cabeza. Viejos conocidos que antes cruzaban la calle para evitarme, ahora se detenían a murmurar disculpas. Algunas torpes, otras sinceras. La mancha que se había pegado a mi nombre fue reemplazada por algo más firme, la vindicación. David preguntó si quería buscar una indemnización, recuperar cada peso y arrastrar el nombre de Nayeli aún más por el lodo, pero no sentía hambre de venganza. 10 años ya habían sido consumidos por la amargura. No le daría los próximos 10 tampoco. En cambio, puse mi energía en Emiliano. Me visitaba a diario, a veces con preguntas, a veces solo para sentarse en el silencio de mi pequeño departamento. Juntos compartimos comidas, risas y el lento tejido de un lazo que se sentía más como familia que cualquier cosa que hubiera conocido en años. En él vi tanto el futuro como la pieza de Isidro que pensé había perdido para siempre. Una noche manejamos hasta la mansión en el lago de Chapala. Las ventanas estaban cerradas, el camino de entrada vacío, la grandeza despojada de vida. Emiliano se paró a mi lado con las manos en los bolsillos y preguntó si la odiaba. Negué con la cabeza. Nunca fue un hogar, dije suavemente. Solo paredes compradas con mentiras. Nos dimos la vuelta juntos dejando atrás la cáscara vacía. Supe que una casa podía desmoronarse, la riqueza podía desvanecerse, pero la verdad permanecía. Me robaron 10 años de mi vida, susurré sintiendo las palabras asentarse en mí como un voto, pero no mi verdad. Y la verdad siempre construirá el único hogar que vale la pena habitar. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.